¿Qué es y para qué sirve un sensor de oxígeno en el motor de tu automóvil? Quédate hasta el final, en este video te lo voy a explicar de una manera sencilla y fácil para que comprendas el funcionamiento de uno de los componentes más importantes en el motor de tu vehículo. El sensor de oxígeno es un componente relativamente sencillo que consta de dos partes, la que está incrustada dentro del tubo de escape del motor y la parte externa que tiene unos pequeños orificios por donde se muestrea la cantidad de oxígeno presente en el aire del medio ambiente exterior contra la cantidad de oxígeno contenida a través de estos orificios en el interior del tubo del escape. Importancia del sensor de oxígeno en un automotor. Para que se realice adecuadamente una combustión es importante tener dos partes. Primero el combustible propiamente dicho, en este caso sería de gasolina, y el comburente, que es el oxígeno presente en la mezcla de aire que se inyecta al motor. Aquí tenemos para demostrarlo cómo la misma cantidad de aire puede actuar diferente en dos trozos de madera de diferente material, madera de pino normal y madera con ocote, que es más resinoso, más aceitoso. Las voy a encender en este momento juntas para que se vea la gran diferencia y el tipo de flama que da una con respecto a la otra. Esta es más rica en combustible, esta tiene resinas y aceites, mientras que esta de pino normal, por más que le hagamos la lucha, no puede producir la misma cantidad de flama ni de calor que esta otra. ¿Por qué? Porque aquí el aire es insuficiente y ante esta dificultad para generar una combustión perfecta siempre se producen, en el caso particular, combustiones incompletas. Entonces, he ahí la importancia del sensor de oxígeno para mezclar la cantidad idónea de aire con combustible. Para que haya una combustión completa y que no sobre, en este caso combustible, se requiere que haya 14.7 partes de aire en una parte de gasolina. De ese modo, el motor estará quemando todo el combustible de una manera eficiente sin que le falte potencia al motor por falta de combustible con mucho aire. De tal modo que no existan combustiones incompletas que provocarían humo y hollín de color negro y o falta de potencia en el motor debido a mucho aire y poca gasolina. Y aquí podemos ver en un escáner cómo está cambiando el sensor de oxígeno en tiempo real. Aquí voy a acelerar un poquito para que se vea que el sensor de oxígeno sube y baja desde un valor mínimo alrededor de 0, aproximadamente a medio volt, 1 volt, y vuelve a bajar. Ahí nos está marcando la mezcla pobre y luego mezcla rica. Ahí voy a mantener acelerado. Ese es el comportamiento de un sensor de oxígeno en tiempo real. Originalmente, cuando el sensor de oxígeno está frío, se le aplica una pequeña corriente desde el sistema de ignición para que al encender esa corriente, una resistencia calefactora adentro del sensor empiece a hacer su función. Aquí empieza luego a tibiarse. Vemos que la temperatura externa ahorita es de 27 grados, va a empezar a subir. Eso se hace para acelerar el proceso de calentamiento antes de que llegue la mezcla de gases calientes productos de la combustión desde el motor a través de los tubos del escape. Ya está bastante calientito por dentro, ya tenemos 33. Recordando que se está muestreando la diferencia que hay entre el contenido de oxígeno en la parte exterior a través de estos orificios con respecto a la cantidad de oxígeno en el interior de los gases del escape. Ahorita ya tiene en ciertos puntos 42 grados. Ahora bien, vamos a empezar a ver acá el voltaje que se produce con esa pequeña corriente. Ahora voy a encender este soplete, le vamos a aplicar la flama directa para que se vea que después de que alcanza aproximadamente 200 grados Celsius, vamos a empezar a tener allá una lectura. En este caso, en cuanto le pongo la flama, sube a 0.8. Ese es el trabajo del sensor de oxígeno. Siempre está haciendo esta oscilación que le proporciona la información a la computadora para que agregue o disminuya la cantidad de combustible inyectado. Recapitulando, hay que recordar que no importa cuánto aire tengamos disponible, si hay exceso de combustible, como en este caso, siempre vamos a tener humos, hollín, carbones saliendo al exterior, porque no tenemos la mezcla perfecta. Hay que recordar que se requiere una relación estequiométrica de una parte de gasolina en 14.7 partes de aire para que se queme todo el combustible y nos dé la máxima eficiencia del motor. Con este sencillo experimento vamos a comprobar que teniendo la misma cantidad de combustible, que en este caso es la madera del cerillo, en ambos casos es similar, pero cambiando la cantidad de aire disponible, en este caso es la capacidad de 1 litro,
con respecto a la capacidad de medio litro. De esa manera vamos a demostrar que a mayor cantidad de oxígeno disponible vamos a tener una mejor combustión y, contrariamente, cuando hay menos cantidad de oxígeno va a haber un mayor desperdicio de combustible. Aquí vamos a ver cómo con mayor cantidad de aire, tenemos mejor combustión y menos combustible sin utilizar. Aquí nos va a quedar más combustible sin utilizar porque hay menos oxígeno disponible. Aquí casi se acabó completamente el combustible, en este caso la madera. Y aquí podemos observar la diferencia, la altura de la cantidad de madera sin utilizar con respecto a la que tenía más aire. La mayoría de los sensores de oxígeno moderno tienen 4 cables, 2 que vienen siendo la resistencia calentadora a la cual se le aplica un voltaje variable de aproximadamente 5, 6 hasta 14 volts para calentar el interior del sensor de oxígeno y lo que es propiamente el sensor de oxígeno, que se representa como una pequeña resistencia variable dependiendo de la cantidad de oxígeno en el escape y que oscilará entre 0 y aproximadamente 1 volt. Esa variación es retroalimentada de los gases del escape a la computadora del motor, que a su vez la interpreta para inyectar la cantidad de combustible idónea y de esa manera mantener la relación estequiométrica perfecta para que haya mejor combustión, menos gases de emisiones al ambiente y una mayor potencia en el motor. Dicha retroalimentación se pierde ocasionalmente cuando pisamos a fondo el acelerador. Temporalmente se corta esta retroalimentación de tal modo que inyecte más combustible para tener mejor desempeño temporalmente y que no le vaya a faltar combustible y vaya a provocar por ese motivo una falsa explosión que puede ser muy dañina para el motor. Ahora bien, todos los automotores modernos tienen que contar con un convertidor catalítico, de tal manera que se conviertan los hidrocarburos por combustión incompleta, los monóxidos de carbono por una mezcla rica, el CO, y los óxidos nitrosos en agua y dióxido de carbono, que son menos contaminantes que los gases iniciales. Ese trabajo lo realiza el convertidor catalítico. Pues bien, para cuidar la eficiencia de este catalizador se instala un segundo sensor de oxígeno a la salida para poder comparar la temperatura de los gases de salida contra la temperatura de los gases de entrada, que tiene que aumentar sustancialmente a la salida. Si aquí entran 300 grados Celsius, acá podemos esperar temperaturas de hasta 600 grados Celsius. De esa manera, hacemos el trabajo eficiente de contaminar menos, eliminando estos gases y convirtiéndolos en gases más respirables. Este tipo de trabajo lo realiza la computadora comparando estas temperaturas y sabiendo que el catalizador está eficiente, nos dará una lectura limpia de códigos. Pues bien, si ya la temperatura de entrada es igual a la temperatura de salida, nos generará códigos similares a estos, P0420 cuando es de un solo banco y se acompañará del P0430 cuando el motor tiene 2 bancos, es decir, cuando tenemos motores en B de 6 cilindros o de 8 cilindros. Si es un motor en línea de 4 cilindros, solo nos dará el P0420. Si es un motor en línea de 6 cilindros, pero que tiene dividido en 2 bancos, podremos tener 2 sensores de oxígeno diferentes en el escape y nos podrá incluir también el código P0430. Causas probables por las que pueden fallar son varias. Primero, por la edad, el envejecimiento natural. Después de muchos años, el uso de estar constantemente expuesto a la flama termina los materiales de los que está hecho el sensor de oxígeno. También por fracturas previas. Si este dispositivo, que es muy frágil, se cae al suelo antes de instalarlo, puede quebrarse la estructura metálica que va en el interior. Hay que cuidarlo. También golpes severos en la parte de abajo al sistema de los tubos de escape lo pueden dañar y quebrar. También se pueden tapar, ya sea internamente por hollín de una mezcla excesivamente rica, se tapan estos pequeños orificios y externamente también se nos pueden tapar cuando se derraman líquidos, grasas, aceites en la parte de afuera, en estos puntos muy especiales para que penetre la sonda de oxígeno que vamos a monitorear. También se pueden flamear debido a una mezcla extremadamente pobre. Aumenta mucho la temperatura y puede llegar a fundirse, se derrite el metal y lo hace que quede totalmente inoperante. Ahora les voy a pasar un consejo
de una falla muy frecuente que relacionan con el sensor de oxígeno y lo quieren cambiar porque indica una mezcla pobre con los códigos P0171 y o P0174 cuando incluye dos bancos. Estos códigos de falla lo que en realidad están indicando es que hay una verdadera mezcla de aire con combustible muy pobre. ¿Por qué? Porque la computadora está observando muy poquito aire entrar por el medidor de flujo de aire en masa, que es el MAF, el MAF sensor, y por lo tanto inyecta menos combustible. También puede ser que los inyectores estén algo tapados y o la presión de la bomba de gasolina esté muy baja. Eso puede ser la causa y la gente se equivoca, ve estos códigos y manda a cambiar los sensores de oxígeno cuando en realidad el problema está en fugas de vacío en la entrada en el múltiple de admisión. Por lo tanto, el sistema entra a trabajar en lazo abierto, en open loop. Ya no se monitorea más el sensor de oxígeno, lo dejan a un lado, inyecta un poco más de combustible, reduce la eficiencia del motor, gasta más gasolina, se prende la luz de check engine, que a propósito se pronuncia check engine, o service engine soon. Siempre traen la luz prendida, andan gastando más combustible y están perdiendo potencia en el motor. Como vimos, el sensor de oxígeno juega un papel muy importante para la economía de combustible, pero también para el buen desempeño del motor. También es muy importante para reducir la contaminación en general al medio ambiente, ya que al colocarlo precisamente a la salida del convertidor catalítico como segunda posición de sensor de oxígeno, nos cuida la eficiencia de este y reduce la contaminación al medio ambiente. ¿Has tenido tú algún problema relacionado con el sensor de oxígeno? Cuéntanos en los comentarios cómo te diste cuenta y qué hiciste para solucionarlo. Gracias por acompañarme en este video. Dale like y sígueme para más consejos.